Lens. Muy bien. Bueno, algunas cosas. Entonces, primero, me está tomando un poquito más de tiempo calificar los exámenes, pero con toda seguridad, al 100% este fin de semana van a estar las fotos en el sistema. Ya he acabado de corregir los teóricos, pero me falta cotejar los prácticos, porque la nota práctica es mitad del examen que dan y mitad de lo que van y que les califico en el presencial. Nos divide 6-6, entonces yo lo sumo. Me falta cotejar eso para tener ya todo lo, pero ya casi lo tengo. Por eso que este fin de semana ya van a tener seguro las notas en el sistema. Así es que no se preocupan. Segundo, el trabajo final, no se olviden, tienen que presentarlo sí o sí, subirlo al sistema la última semana de mayo. ¿Ya? A mí me tienen que presentar la hoja, no se olviden, ya especificado, ¿no? La carátula con los nombres de los integrantes y adelante tienen que engramparle la hoja de calificación. Ahí adelante le ponen el nombre del trabajo. ¿Ya? Tienen que entregarnos las dos hojas la última semana de mayo igual. El trabajo, me preguntan si lo tiene que subir solamente el responsable o todos. Mejor a veces que lo suban todos. ¿Por qué? Porque a veces se olvidan poner el nombre de un alumno. ¿Ya? Y entonces yo cuando voy revisando y detecto que un alumno no tiene nota de trabajo final, entonces lo vuelvo a revisar. Y si no hay el nombre, pregunto, ¿no?, al responsable que averigüe qué ha pasado, si el alumno no ha hecho trabajo. Entonces, porque me ha pasado en otros semestres de que se olvidan poner el nombre de alguien y entonces después viene la pelea, ¿no? Pero yo he trabajado, no está mi nombre, que por qué no me han puesto. Entonces, por eso es que también ustedes, cada uno verifique que este es su nombre en la carátula. ¿Ya? Yo voy a revisar el sistema. ¿Qué más? ¿Qué más? Los alumnos que asistan al congreso y tengan práctica tienen que reponer si así la práctica la próxima semana. ¿Ya? Es una práctica muy importante. Para la nota final, la nota práctica sale solamente de dos prácticas, de la práctica de cuerpo extraño que estamos haciendo y la de quemadura ocular, que es la última. Son dos prácticas más que quedan, así que no pueden faltarse esa práctica porque no es importante por el hecho de que para mí, sino para ustedes, porque aprenden cómo actuar frente a un cuerpo extraño, cómo retirar cuerpos extraños. Así que si tienen el congreso, pueden adherirse a los grupos de la próxima semana del bloque 8, donde se pueden venir más. Los alumnos también que asisten al congreso, entonces la próxima clase me presentan su boletita y les van a tener tres puntos sobre la nota final del último parcial. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, entonces empecemos. No hemos llegado a este tema, ¿no? Ya me he confundido con el feriado. Con el esquema. Vamos a repasar un poquito, más que todo la patología corneal y muy poquito de la esclera, y vamos a ver entonces sus características anatómicas, fisiológicas y también las alteraciones que afectan a ambas estructuras. Córnea, ya sabemos todos que la córnea a estas alturas sería una vergüenza que no sepan cuál es la córnea, porque ya deberían saber, ¿no? Porque desde la primera clase de anatomía hemos enseñado a la córnea, ¿no? La práctica de la anatomía hemos visto en el modelo anatómico que la córnea es esta capita transparente que está acá, ¿no? Que está por delante de la parte ocular. Bueno, es una estructura completamente transparente que va a cubrir la cámara anterior, el iris y la pupila. Tiene varias funciones, pero dentro de sus funciones más destacadas está que permite la refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción, a ver, ¿quién se acuerda qué es refracción? ¿Qué es refracción? ¿Nadie sabe qué es refracción? Habla, siguiendo. Es la imagen que entra a la retina de forma mortal. La refracción es la desviación que sufre la imagen dentro del ojo, ¿no? La imagen, si pasara con los rayos separados, formaría una imagen muy borrosa, pero gracias a que existe la refracción, los rayos llegan y son desviados para que los rayos se junten, es que el ojo tiene una imagen muy nítida del exterior. Eso es la refracción.
¿no? Esa desviación de la imagen para concentrarla en un solo punto o foco, ¿ya? Y la transmisión de la luz, como es transparente, permite el paso de la imagen del exterior hacia el interior. Tiene una forma cóncavo-convexa, por fuera es convexa, pero por dentro tiene su parte cóncava. Y tiene un enfoque fijo, no se olviden que la córnea es un lente y como lente tiene un poder, ¿no? Sabemos que el poder de la córnea más o menos está alrededor de las 43 dioptrías y esto es fijo, no es un valor fijo, no es como el cristalino que puede variar su refracción. Bueno, algo que también es importante es la zona de transición entre la córnea y la esclera, ¿no? La córnea con la esclera forman la primera capa del ojo. Sin embargo, hay un lugar donde estas dos estructuras se unen y este lugar se llama limbo esclerocorneal. Es importante porque aquí existe lo que se llaman las células madres pluripotenciales que principalmente sirven para regenerar el tejido corneal en caso de alguna patología o daño que pueda afectar a la córnea. También es importante mencionar que tenemos una palabra que se llama querato que se va a emplear para describir muchas patologías corneales, ¿no? Como siempre les digo, por ejemplo, de párpado, ¿cuál era la palabra que usábamos? Bléfaro, ¿no? De ahí viene blefaritis. Entonces, para córnea, perdón, va a ser querato, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que se emplea para describir muchas patologías corneales. Características de la córnea: es completamente transparente, ¿ya? Es transparente la córnea y es avascular, otra característica que tiene, no tiene vasos sanguíneos justamente, ¿no? Su superficie anterior está cubierta por la película lagrimal y la cara interna de la córnea está en contacto con el humor acuoso. Tiene una forma ovalada, esférica. ¿Qué quiere decir que es ovalada? Que no es completamente redonda, sino que tiene una leve diferencia, ¿no?, en sus diámetros vertical y horizontal. Es más delgada en el centro y es más gruesa hacia la periferia, ¿no? Y aquí lo que hemos mencionado, esa pequeña diferencia que existe en sus diámetros. Las capas de la córnea, la más externa, el epitelio corneal, ¿no? Esta es la capa de protección, la capa más superficial de la córnea. Y es la que primero se afecta cuando ingresa un cuerpo extraño, cuando me llega una sustancia química, entonces es la primera que se va a dañar. De ahí viene una capa delgada, que es la membrana de Bowman, una capa gruesa, que es el estroma corneal, vienen dos capas delgadas, membrana de Sevel, y finalmente la capa más interna, que se llama endotelio corneal, que es responsable del intercambio hídrico y del paso de nutrientes del humor acuoso hacia la córnea. Entonces, las funciones de la córnea, primero sería dar la forma al globo ocular, ya que contribuye dándole esa característica que tiene anatómica, ¿no? También tiene la función óptica, porque la córnea es un lente, el lente externo del ojo, que aporta 43 dioptrías de refracción, ¿no?, para desviar la imagen que hemos mencionado. Protege estructuras internas y permite el paso de la luz del exterior hacia el interior del ojo. Está inervado por la rama oftálmica del nervio trigémino, por lo cual la córnea es bastante sensible, ¿no? Y muchas patologías corneales pueden acompañarse de mucho dolor, ya que es bastante inervado. La nutrición de la córnea, como no tiene vasos sanguíneos, está a cargo de los capilares del limbo, ¿no? El limbo es la periferia de la córnea y ahí alrededor entonces tiene múltiples pequeños capilares que van a nutrir. Pero también la lágrima por delante y el humor acuoso por detrás completan la nutrición del tejido corneal. Bueno, pasemos a las afecciones o alteraciones. Dentro de las alteraciones corneales vamos a ver estas alteraciones congénitas, que son alteraciones de tamaño. Tenemos la microcórnea, cuando la córnea es muy pequeña, o la megalocórnea, cuando la córnea es demasiado grande, ¿ya? Es una alteración entonces en la forma anatómica de la córnea que puede ser una anomalía aislada o puede estar asociada a otras anomalías. Siempre que ustedes vean algún defecto congénito, alteración congénita, siempre hay que buscar otro tipo de defectos congénitos, ¿ya?, para ver si es algo simplemente único o es parte de algún otro tipo de proceso o síndrome, ¿no? Doutor, a alteração de la córnea vai venir sempre com a alteração de la íris? Não, não sempre.
Sí, claro, influye también, ¿no? Porque aquí vemos un iris pequeñito y aquí vemos un iris grande. Se correlacionan. ¿Ya? Gracias. Bueno. La curvatura de la córnea es muy importante. ¿Ya? Nosotros tenemos una curva, ¿no?, que tiene la córnea, que es la curva normal. Esta curva es necesaria porque eso es lo que le da su poder de lente, ¿no?, que tiene la córnea. ¿Ya? Algunas afecciones pueden afectar esta curva y hacer que la córnea sea más plana de lo normal, ¿no? Como pasa con esta patología congénita que se llama esclerocórnea, donde la córnea es aplanada y de paso tiene una coloración blanquecina, ¿no?, que es un defecto congénito. Pero también podemos tener lo contrario, que la curva de la córnea vista de perfil entonces sea demasiado curva ya también. Este es otro tipo de alteración que se les llama ectasia corneal. Y dentro de las ectasias corneales, que son una serie de patologías, la más conocida a nivel, bueno, general, es una que se llama queratocono, que es una deformidad de la córnea, donde la córnea se hace muy curva, ¿no?, como vamos a ver enseguida. ¿Y la plana siempre va a tener ceguera, no? Sí, si hay alteración de la transparencia, sí, va a acompañarse de disminución visual, ¿ya? Gracias. Bueno, es así que como el queratocono es una patología muy importante, es que vamos a hablar ahora de queratocono. Es una deformidad de la córnea de tipo cónica, que es un proceso crónico, no inflamatorio y progresivo. Se debe al adelgazamiento de la córnea, la cual provoca esta deformidad y causa un déficit visual relacionado con el grado de la deformación. ¿Qué quiere decir todo eso? Entonces, no se sabe cuál es la causa de que aparezca el queratocono, pero es una enfermedad donde vamos a dibujar nuestra córnea normal, que puede ser así nuestra córnea, de pronto se adelgaza la córnea, se vuelve delgada. Al hacerse delgada, la córnea va a perder su forma y normalmente empieza a deformarse y se va haciendo muy acentuada su curva, y esta deformidad tiene una forma de cono, y de ahí que viene el término queratocono. Querato es córnea y cono es la forma cónica que adquiere la córnea. Como hemos dicho, no se sabe por qué aparece esta alteración, pero comienza con un adelgazamiento de la córnea y después la deformidad. Esta deformidad no se queda ahí, sino que va avanzando de forma progresiva, por lo tanto va a alterar la visión también de forma progresiva. Lo que sí se ha visto es de que puede ser en algunos casos hereditaria, quiere decir que si hay familiares en mi familia que tengan queratocono, pues puedo ser más susceptible a que tener queratocono, ¿no? Y también se ha visto relacionada con traumatismos persistentes que pueden dañar la estructura corneal, como ser el frotarse mucho los ojos. Frotarse de forma exagerada los ojos puede provocar que se debilite el tejido corneal y llegue a deformarse haciendo el queratocono, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no?, hay muchos niños que andan frotándose los ojos por todo y por nada. Las personas que tienen conjuntivitis alérgica, entonces andan frotándose todo el rato, eso puede debilitar la estructura corneal y llevar a que se adelgace y se deforme la córnea, dando lugar al queratocono. El queratocono puede afectar a uno o ambos ojos, aunque siempre suele afectar a ambos, ¿ya? Suele aparecer en la pubertad y se caracteriza por la aparición de la miopía con un astigmatismo irregular que va dificultando de forma progresiva la visión. Normalmente las personas que tienen queratocono tienen miopía y tienen astigmatismo asociado, ¿no? Pero seguramente de acá muchos tienen miopía y astigmatismo. Pero bueno, la característica del queratocono es de que esta alteración es progresiva y va aumentando. ¿Cómo un médico se da cuenta que un paciente tiene queratocono? Porque son los típicos pacientes que de un momento a otro van aumentando su medida de una forma significativa, ¿ya? Un lente, una gafa, ¿ya?, que usamos, normalmente tiene validez de un año. ¿Por qué? Porque al cabo del año, más o menos, el ojo tiene leves variaciones que hacen que la medida se desajuste. Por eso es que no podemos estar nosotros con la misma medida para siempre, ¿no? La medida siempre sufre pequeños desajustes, y estos desajustes de medida no son normalmente muy altos, ¿no? Son de 0,25, 0,50, 0,75, que es lo esperado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo miopía de una dioptría, por ahí voy a medir mi nuevo lente después de un año y ya tengo 1,5, ¿no? Puedo tener unos 50. O puede haber bajado, yo ya tenía 1, ahora ya tengo 0,75. Entonces son cambios esperados, ¿no?
Incluso en algunas personas hasta puede haber una variación hasta de una dioptría, pero bueno, lo más común es que sea menos. Personas que tienen queratocono, las variaciones son muy significativas, ¿no? Si tienen una dioptría, al año o a los 8 meses ya tienen 3 dioptrías, ¿no? Y van al otro año ya tienen 4 dioptrías. Entonces, cuando la medida aumenta de una forma muy rápida y más allá de lo esperado, es que el oftalmólogo sospecha que el paciente puede tener queratocono, ¿ya? También un paciente se da cuenta porque dice, bueno, este lente es nuevo, pero ya son 4 o 5 veces, ya no veo bien, pero si veía bien con mi lente, ¿qué ha pasado? Entonces le llama la atención y tiene que medirse lentes de forma más frecuente y ya algo se va dando cuenta del mismo paciente que algo no está bien. Bueno, el queratocono es progresivo y va avanzando, ¿no? Mientras más se va deformando la córnea, mayor es la dificultad visual para el paciente, porque la forma de la córnea está determinada para hacer un enfoque exacto sobre la retina. Pero si la córnea se deforma, obviamente va a crear que el paciente o el enfoque del ojo no sea bueno, y mientras más deformada, peor va a ser la visión del paciente. Normalmente la córnea el queratocono se suele estabilizar entre los 35 y 40 años de edad. El diagnóstico es clínico por lo que hemos mencionado, ¿no? Por lo que vamos notando esos cambios muy bruscos en la medida del paciente. Y también por un estudio que se llama topografía corneal, es un estudio computarizado que nos muestra las características de la córnea. El queratocono, cuando es inicial, se puede corregir con las gafas o lentes que van a corregir el defecto refractivo. Pero ya si el queratocono va avanzando, estos pacientes ya tienen que requerir otras cosas, como por ejemplo lentes de contacto. Pero normalmente los lentes de contacto que usan los pacientes con queratocono son lentes de contacto rígidos. Ustedes han visto lentes de contacto, son pues así como gomitas, ¿no? Que se puede apretar, se puede deformar, pero ya los pacientes con queratocono requieren los lentes de contacto duros que hay que adaptarlos al ojo del paciente. También otras técnicas para el queratocono sería la implantación de anillos intracorneales que suelen dar estabilidad a la córnea. También el crosslinking es otro tipo de terapia que se puede hacer, ya que esta provoca un endurecimiento corneal por radiación UV, ¿no? Los médicos se han dado cuenta de que las personas ancianas tienen córneas más duras. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué tiene córnea más dura, no? Y porque toda nuestra vida estamos expuestos a la radiación UV del sol. Entonces a alguien se le ocurrió endurecer la córnea, acelerar este procedimiento de endurecimiento para que la córnea no se deforme, porque mientras más dura la córnea, menos se va a deformar, ¿no? Y eso es lo que busca el crosslinking, ¿ya? Pero si la córnea está muy deformada o no responde a los tratamientos anteriores, ya la córnea se hace inservible porque ya no sirve para tener una visión aceptable. En ese caso hay que recurrir a la última, que sería el trasplante de córnea. Se puede cambiar la córnea, ¿no? Como se trasplanta el hígado, se trasplantan algunos otros órganos, pues la córnea también se puede trasplantar, ¿no? Se saca esa córnea deformada y es reemplazada por una córnea normal de algún paciente donador, ¿no? Obviamente hay pacientes que donan sus órganos y dentro de lo que se les suele retirar a estos pacientes están las córneas porque son fundamentales para mejorar la visión de muchos pacientes. Doutor, em caso de endurecimento, tem algum efeito adverso? No, normalmente no, porque igual la córnea en la persona anciana es dura, ¿no? Entonces no pasa nada. Bueno, otro tipo de alteraciones distintas tenemos, por ejemplo, las degeneraciones corneales. Estas degeneraciones corneales pueden deberse a la vejez o pueden ser patológicas, pero hay una alteración metabólica de por medio. Vamos a hablar solamente de dos degeneraciones. La primera se llama degeneración senil, arco senil o gerontoxón. Esta degeneración es normal, es muy frecuente y se da en la edad avanzada. Se caracteriza por la presencia de un anillo blanquecino periférico, ¿no? Este anillo que ustedes están viendo, este es el arco senil, gerontoxón, ¿no? O también llamado degeneración senil. Esto es bien frecuente en personas de tercera edad. Si ustedes tienen sus papás, sus abuelitos, vayan a fijarse en sus ojos, seguro que tiene este anillo blanco en la periferia. Lo bueno es que es normal. Es normal, se debe a la infiltración lipídica del estroma periférico corneal. No necesita ningún tratamiento, ¿ya? Porque es normal, ¿ya? Pero si este anillo apareciera en personas jóvenes, ¿ya?
En ese caso, sí se sugiere hacer estudios del colesterol, porque no es normal que su padre sea angiotensino a una edad mucho antes de la vejez. Otra alteración, otra degeneración, sería la degeneración o queratopatía en banda, que se debe a una mancha que surge en la región central debido al depósito de sales de calcio, ¿ya? Esto tiene que ver con una secuela de un proceso que daña la córnea de una forma normalmente crónica, como procesos inflamatorios, como edemas de córnea, exposición a sustancias tóxicas, hace normalmente que se dañe la córnea en la región central y eso ocasiona un acúmulo de calcio, lo cual obviamente va a perjudicar la visión al estar en la zona central. Otro tipo de alteración, tenemos las distrofias corneales. Son enfermedades hereditarias que no se sabe muy bien por qué aparecen, pero lo que sí se sabe es de que hay un mal metabolismo de la córnea y esto hace que se empiece a acumular material anómalo en el tejido corneal. Este material anómalo va a producir manchas blancas en la córnea que se van acumulando y obviamente van perjudicando la visión, ¿ya? Por suerte no es una enfermedad muy común, pero lastimosamente a las personas que lo tienen, esta afección es bilateral siempre, suele aparecer entre los 10 y 40 años y la córnea se empieza a manchar sola. El paciente no tiene dolor, no tiene molestias, nada, pero simplemente la córnea se mancha por este fallo en el metabolismo corneal. Esto no tiene ningún tratamiento médico ni forma de mejorar y la única opción que quedaría en una distrofia corneal es el trasplante de córnea, sacar esta córnea manchada y que se la reemplace por la córnea de un paciente donante. Bueno, alteraciones traumáticas. Dentro de las alteraciones traumáticas corneales, una de las más frecuentes es la erosión corneal. La erosión corneal es la pérdida del tejido superficial de la córnea. ¿Por qué se puede perder el tejido superficial de la córnea? Por ejemplo, cuando me echo una basura al ojo, si me echo una basura y esa basura tiene la superficie muy irregular, cada vez que yo parpadeo va raspando, ¿no? Y va quitando el tejido superficial del epitelio corneal. Puede darse, por si me salta alguna sustancia química al ojo, puede ser que este tejido también se pierda, el tejido superficial, ¿no? Si alguien me mete la uña al ojo y me raspa la córnea, puede provocarse la erosión corneal. ¿Ya? Entonces la erosión corneal es la pérdida del tejido superficial de la córnea, se llama también abrasión corneal. Es difícil de ver en muchos casos, ¿no? Por eso es que hay que fijarse muy bien para poder verla, porque es bien difícil de ver. Si ustedes miran acá, realmente se ve muy poquito, ¿no? Muy poquito, pero la erosión estaría aquí, ¿no? En esta situación, ahí es la erosión. Ese lugar se nota como irregular, y eso indica que hay la erosión corneal. Si se fijan, la córnea en este lado está bien regular, bien lisa. Por eso es que les digo, la erosión es bien difícil de ver, ¿no? Hay que agarrar una linterna y mirarle de todos los lados para poder detectar, si sospecho, que hay una erosión corneal. Para el oftalmólogo es más fácil detectarla porque los oftalmólogos tenemos un tinte que se llama fluoresceína y al echar el tinte siempre tiñe el lugar de la herida o la lesión. ¿Ya? Es bastante dolorosa, el paciente refiere una leve sensación de cuerpo extraño y se debe ocluir el ojo para permitir la revitalización. Entonces, ¿cómo sana esto? Normalmente, primero, aquí falta, hay que poner una pomadita antibiótica, oftálmica, cualquier tipo de antibiótico, porque el epitelio es un tejido de protección, y al no tener epitelio puede ser susceptible de infectarse. Por eso se protege con una pomada antibiótica que dura más tiempo, y se tapa el ojo por 24 horas. Las células madre de acá ayudan a que la córnea regenere y en 24 horas la erosión normalmente desaparece y queda la córnea intacta como estaba antes, ¿no? El hecho de cubrir también la erosión corneal hace que el paciente casi no tenga dolor, no le duele, ¿ya? Y por eso es importante hacer este procedimiento. Las quemaduras también son algo que pueden afectar a la córnea, pueden producir erosiones corneales o que la córnea se opacifique o se vuelva blanquecina debido a la quemadura. Los cuerpos extraños también pueden llegar a la córnea, más principalmente los que están acá, ¿ya? Y es muy frecuente, por ejemplo, los cuerpos extraños en los pacientes que realizan soldadura, ¿no? Porque están trabajando con soldadura y estas partículas botan chispas que traen estos cuerpos extraños que se pueden incrustar en el tejido corneal. Es bien frecuente en los soldadores, cerrajeros, los que hacen ese material. O como le digo, hasta a mí me puede pasar, ¿no? Si estoy pasando cerca de estos que están ahí soldando, ¿no? Y el diente y justo me puede meter la partícula, ¿no?
Entonces, si hay un cuerpo extraño, debe ser retirado, ¿ya? Siempre y cuando no haya perforación, ¿no? Los cuerpos superficiales pueden retirarse en la emergencia, como estamos aprendiendo ahora en la práctica. Bueno, una cosa que también quiero que ustedes aprendan es a reconocer un ojo que está perforado, ¿ya? El ojo puede perforarse y normalmente por donde se perfora es por la córnea, porque la córnea es un tejido mucho más delicado. La esclera es un tejido grueso, más duro, es más difícil que la esclera se perfore. Así que normalmente las perforaciones pueden ocurrir por la parte de la córnea. La córnea se puede perforar por un trauma penetrante, ¿no? Que yo me pinche el ojo con una aguja, me corte con un cuchillo, con algo filoso, entonces va a producirse la perforación córnea. Pero también puede deberse a úlceras perforadas, lugares donde la córnea se debilita y al debilitarse se adelgaza y puede llegar a la perforación. Eso puede ocurrir en las pacientes que tienen ojo seco severo. ¿Ya? El ojo seco es una enfermedad donde hay una deficiencia de la lágrima y hay distintos grados de ojo seco, pero hay personas realmente que no tienen casi nada de lágrima y en estos casos la lágrima es fundamental para mantener la estructura corneal, ¿no? Si no hay lágrima, la córnea empieza a debilitarse, se adelgaza y puede llegar a la perforación. Lo mismo pasa si es que la córnea sufre una infección de córnea, que vamos a ver más adelante. Estas infecciones pueden debilitar el tejido y llevar a la perforación. Bueno, ¿cómo reconocer, por lo tanto, un ojo perforado? Vamos a dar dos signos que son frecuentes en este tipo de alteración. Primero, la herniación del iris, ¿ya? Algo que se nota cuando hay una perforación es que el iris se va a herniar por la perforación. Esto que vemos acá no es un cuerpo extraño, este es el iris que sale por la perforación. Obviamente este es mucho más evidente la herniación del iris porque el iris es mucho más grande, ¿ya? Pero si tal vez tengo dudas que si es el iris o no es el iris, un dato que apoya a esto es esto, la tracción de la pupila hacia la herida. Entonces, si nos fijamos nosotros la pupila normalmente tiene una forma en gota hacia el lado de la perforación, ¿ya? Entonces, eso es otro dato que me va a confirmar que mi ojo está perforado, ¿no? Que el ojo está perforado, por lo tanto, son datos que tengo que ver. Si el ojo está perforado, ¿qué hay que hacer? Pues hay que derivarlo para que reciba una reparación quirúrgica de forma urgente. Esto solamente se puede sellar mediante una cirugía en quirófano, ¿ya? E se é hecho de imediato, de forma urgente, a visão não se perde por completo? No, si es rápido, no, ¿ya? Si se deriva a un centro oftalmológico donde pueden operarlo, pues entonces sí se va a actuar rápido y se va a sellar la perforación. Pero se queda secuela? No, normalmente no, si es rápido la actuación. Bueno, ¿qué hago yo como médico general? Como médico general, lo único que yo puedo hacer es cubrir, pero sin hacer ninguna presión sobre el globo ocular, ¿no? Puede haber el error de que lo voy a revisar bien y apretar con los dedos el ojo, ¿no? Mientras menos apretemos el ojo, o no tenemos que apretar nada del ojo, ¿no? Si queremos revisar, tenemos que agarrar sobre el hueso para ver, no está perforado, ya, suficiente. Derivar sin hacer presión. A veces hay los ocluseros oculares normalmente vienen así cóncavos justamente para evitar cualquier presión. Pero si no tengo un oclusor ocular rígido, lo que pueden hacer, o mucha gente hace, es poner un vasito limpio de plástico y hacer un vendaje sobre el vaso para evitar que accidentalmente haya o exista alguna presión sobre el globo ocular, ¿ya? En la práctica vemos un ejemplo de eso. No se debe instilar nada en el ojo, ¿ya? No hay que echar nada. No se va a infectar, echaré antibiótico o echaré anestésico o le pondré pomada, nada. Ojo perforado no hay que echar absolutamente nada. Debe ser derivado, simplemente en lo posible tratar de cubrir sin que exista ninguna presión sobre el globo ocular. Bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones inflamatorias cuando la córnea se inflama, y cuando la córnea se inflama se llama queratitis, ¿ya? Esta inflamación de la córnea puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de las causas infecciosas tenemos las virales, las bacterianas, las micóticas y las parasitarias. Dentro de las no infecciosas pueden ser por causa de alguna sustancia tóxica, un proceso alérgico, por exposición debido al mal cierre palpebral, ¿no?
Por ejemplo, mal cierre palpebral se refiere a cuando el paciente no puede cerrar el ojo o está mal cerrado. El ectropio, por ejemplo, cuando el párpado se va hacia adelante, entonces puede ocasionar de que la córnea se inflame, ¿no? Porque no está siendo lubricada. La radiación UV también puede inflamar la córnea, ¿no? Pacientes que hacen soldadura o pacientes o chicas que van a camas solares, duchas solares, entonces pues puede eso provocar que la córnea se inflame. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes para las queratitis infecciosas? Normalmente para que la córnea se infecte tiene que haber algún factor, como dice, predisponente. No es común que la córnea se infecte, ¿ya? Pero si hay alguna de estas alteraciones puede llegar a infectarse. Lagoftalmos, donde no hay cierre palpebral. Lagoftalmos se refiere a que el paciente no puede cerrar el ojo. Y eso se ve muy frecuentemente en los pacientes que tienen parálisis facial. Si alguna vez ven un paciente que tiene parálisis facial, a ese paciente le dicen cierre el ojo, no puede. Por más que quiere, no puede cerrar el ojo. Entonces, el ojo al estar abierto se seca, ¿no? Y eso puede provocar que sea susceptible a infecciones. La triquiasis, las pestañas que crecen mal hacia el ojo, raspan la córnea y pueden hacer heridas a través de las cuales puede entrar la bacteria. El entropion, cuando el párpado gira para adentro, también las pestañas lesionan el tejido corneal. Alteraciones de la flora normal, cuando el paciente normalmente usa medicamentos que no debería usar, ¿no? Hay pacientes que dicen, doctor, no, por ejemplo, a mí cuando me arde mi ojo o se me irrita, esta gotita me echo, ¿no? Y me sacan a veces gotitas que tienen antibióticos, ¿no? Será bueno así echarse antibióticos de vez en cuando, a una sola gota o 2 gotas. Pues bueno, no es bueno. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Causa resistencia. Claro, pues sí, porque hacemos resistencia, ¿no? Hacemos resistencia y de paso dañamos la flora normal. No se olviden que la flora bacteriana normal que existe en todo nuestro cuerpo es también defensiva, porque esta flora bacteriana normal evita que se ascienden los gérmenes patógenos, ¿no? Pero si matamos la flora bacteriana normal, pues los patógenos van a sentarse y encima que se vuelven resistentes al recibir dosis suficientes de antibióticos. Y eso les comentaba al otro grupo, ¿no? A veces hay pacientes que vienen con conjuntivitis que no sanan, primero que no sanan la conjuntivitis. A ver, cultivos de secreción conjuntival, vuelven con su resultado del cultivo, ahí, ¿no? Y resistente a todo, ¿no? Pasa como en las infecciones urinarias o algún otro tipo de infecciones donde ustedes hacen cultivo, que todo sale resistente, han debido ver, ¿no? En internet saben, ¿no? Que es resistente a todo, ¿qué le voy a dar? Pues lo mismo pasa en el ojo, hay personas que por el mal uso de antibióticos, resistente a todo, no hay que darles, ¿no? Bueno, entonces, ojo seco, la lágrima es fundamental, un elemento protector fundamental contra infecciones. Si falla porque hay una disminución, pues también puede ser un factor predisponente. Erosiones, las heridas de la superficie corneal, los cuerpos extraños, el mal uso de lentes de contacto. Los lentes de contacto son elementos que hay que usarlos bien, ¿ya? Por el hecho de que son una fuente de infecciones importantes cuando no son bien usados. ¿A qué me refiero con que no son bien usados? Cuando, por ejemplo, lo más típico, se usan más tiempo del que se debe. Los lentes de contacto en su mayoría vienen para ser usados para un mes, son mensuales, ¿ya? Entonces la persona tiene que usar un mes, ¿no? Máximo un mes y medio. Pero hay personas que abusan del lente de contacto, usan 2 meses, 3 meses el mismo lente de contacto. El lente de contacto es una fuente grande de infección cuando se lo usa más del tiempo que se debe, porque acumula células muertas, bacterias, y entonces se vuelve un factor de riesgo para la córnea si está mal usado. Toxicidad medicamentosa, pues por el uso de algunos medicamentos que son tóxicos o algunos elementos, enfermedades sistémicas como la diabetes que pueden bajar las defensas, etc. Y es así que vamos a hablar primero de la queratitis bacteriana, la infección de la córnea por bacterias. Se debe normalmente a Pseudomonas, Streptococcus, Staphylococcus, etc. Y estas bacterias necesitan previamente esas lesiones que hemos mencionado en este momento que faciliten que estas bacterias infecten la córnea. Sin embargo, hay un grupo especial de
bacterias que no necesitan que la córnea tenga lesión y pueden infectar directamente. Y ahí tenemos un conocido que hemos hablado en otras clases, que es la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo. Fácilmente puede infectar la córnea sin necesidad de que exista lesión. Solo hace falta que la secreción infectada llegue al ojo y de ahí que puede provocar la infección. Bueno, ¿cómo reconozco una infección de córnea, una queratitis bacteriana? Pues la voy a reconocer de la siguiente forma, ¿ya? Va a tener síntomas y signos, de los cuales los más importantes yo siempre se los pongo en otro color. Síntomas, el síntoma más importante es el dolor ocular. Va a haber dolor ocular cuando hay una infección de córnea. El ojo va a estar rojo, ¿no? Hiperemia conjuntival, y lo más importante de todo es la presencia de un infiltrado corneal blanquecino en la córnea, una mancha en la córnea, ¿ya? Una mancha que parece como una nube. Entonces, un paciente que venga y le diga, mire doctor, me duele el ojo, mire, se me ha puesto rojo y hace 2 días estoy notando como una nube blanca que aparece, eso es una infección de la córnea, una queratitis, ¿ya? Una queratitis bacteriana. Repito nuevamente, ojo rojo, dolor y una mancha blanca que aparece en la córnea, ahí estamos frente a una infección de la córnea, ¿ya? O queratitis bacteriana. Va a haber otros síntomas menos específicos, visión borrosa, lagrimea, fotofobia, blefarospasmo significa que el párpado uno lo tiene ahí medio cerrado. Algo que es bien importante, cuando aparece una infección de la córnea, en este lugar de la infección, siempre la córnea se ulcera, ¿ya? Se hace una úlcera acá. Y es por eso que en muchos libros, queratitis bacteriana o úlcera corneal bacteriana, los tratan como igual, ¿ya? Siempre se ulcera. Y esto sin tratamiento puede llegar a perforar el ojo, y lo cual va a complicar enormemente. La úlcera bacteriana o la queratitis bacteriana es una infección grave que el paciente, puede hacer que el paciente pierda el ojo por todas las complicaciones que tiene. La córnea se infecta, perfora, la infección puede llegar a la parte interna ocular, etcétera, se complica bastante. También puede presentar el paciente lo que se llama hipopión, que es un líquido blanquecino que aparece acá, que es simplemente un exudado que se acumula por la inflamación excesiva de la parte anterior. Entonces aquí vemos también la mancha blanca, el ojo rojo, y obviamente tiene que haber dolor, ¿no? Estas manchas blancas que aparecen, entonces son los lugares donde está la infección. Y aquí vemos el hipopión, que es este líquido blanco, que simplemente es un acúmulo de exudado. ¿Cómo sé que hay úlcera? Porque el oftalmólogo va a echar su tinte y va a teñir estas lesiones de verde, ¿no? Eso significa que hay pérdida de tejido, ¿ya? Siempre en estos lugares hay ulceración. Bueno, un diagnóstico, la historia clínica. Si hay un laboratorio disponible, podemos pedir tinción grado y cultivo de la lesión. Con un hisopo estéril se raspa la úlcera del ojo y eso lo mandan a analizar. La tinción grado es algo rápido porque en una lámina te ponen la muestra de la úlcera y ahí le echan tinción grado, ¿no? Y ven si es gran positivo o es gran negativo. Ven si es coco o es bacilo. En caso de que sea coco, ven si es racimo, si es en cadena o es diplococo, ¿no? Y eso ya me puede dar una idea de la infección. El cultivo tarda 3 días, así que esperar el resultado del cultivo y ya tengo que iniciar el tratamiento. Si no tengo laboratorio al lado, tengo que empezar el tratamiento ya que es una infección grave. Para la úlcera bacteriana o la queratitis bacteriana, tengo que usar aquí sí lo máximo que puedo usar. Y aquí voy a usar el colirio más potente que existe en oftalmología, que es la moxifloxacina. Este es el antibiótico más fuerte de todo el arsenal antibiótico que tengo, ¿no? Y debo darlo a dosis de 1 gota cada hora, como infección grave. Cada hora el paciente tiene que echarse una gota de moxifloxacina. Incluso de noche, el paciente no puede dormir, por lo menos los primeros días. Tiene que echar día y noche la gota, ¿ya? Porque tenemos que controlar la infección lo antes posible. Se puede aumentar su espectro añadiéndole tobramicina, normalmente le damos los 2 juntos. Tendría que echarse, por ejemplo, a la hora la moxifloxacina y 10 minutos después la tobramicina. No se pueden echar los colinos juntos porque si no se limpian, ¿ya? Hay que esperar por lo menos 10 minutos entre uno y otro. Si el paciente presenta mejoría, pues va disminuyéndose y se pasa ya cada 2 horas, después de un tiempo cada 3 horas,
va disminuyendo. Pero las queratitis bacterianas son bien difíciles de curar, no son fáciles. No es como una conjuntivitis que 3-4 días ya estoy bien. A veces tarda un mes o más de un mes en recuperar, en sanar la úlcera, ¿no? No es fácil, no es fácil. Y a veces, aún con tratamiento, se complica y el paciente hasta puede perder el ojo, ¿ya? Son infecciones graves esto de las úlceras corneales. Opciones: la ciprofloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina. En caso de que no haya respuesta al tratamiento, se pueden usar colirios de preparados magistrales. Si no responde al tratamiento máximo, a veces el oftalmólogo puede fabricar colirios caseros, como podríamos decirlos, base a vancomicina y ceftazidima, que no existen para comprar, pero el oftalmólogo los puede preparar de los preparados comerciales que son los endovenosos. Se pueden dar analgésicos, antibióticos sistémicos, colirios dilatadores. ¿Por qué será colirio dilatador? Porque ayudan a controlar el dolor y evitan que se formen adherencias por excesiva inflamación en la parte interna. Están contraindicados los corticoides. De una en una hora, ¿por cuánto tiempo? Hasta que presente mejoría. Cuando presenta mejoría después de varios días, vamos a notar que la úlcera va reduciendo, va haciéndose menos espesa. Entonces, si notamos que hay mejorías, ya se pasan 2 horas y así progresivamente. Es según la evolución, ¿ya? Bueno, pero no solamente las bacterias pueden infectar la córnea, también pueden infectar los hongos, ¿ya? Pero los hongos tienen una particularidad, la cual es que la lesión que existe para que se infecte la córnea tiene que ser producida con un material vegetal. Eso quiere decir de que si la lesión es por algún tipo de vegetal, entonces lo primero que pienso es que la infección es por hongo. ¿Ya? Puede pasarme, como siempre les digo, a veces nadie está exento. Puedo estar caminando por la calle y de pronto, sin querer, una rama me da en el ojo, no me digas que hay una rama y me lastima la córnea. Ya está el rojo en mi ojo, me duele, pero se me va a pasar. Al día siguiente rojo, ya veo la mancha blanca en la córnea, ¿no? O hay personas que les gusta mucho la agricultura, tener sus plantitas, están podando y por un descuido puede saltarle un gajito, una ramita al ojo y le hace la herida, ¿no? Entonces de ahí si se desarrolla la úlcera, entonces lo primero que pienso que es hongo. Puede asociarse también inmunodeficiencia, abuso de esteroides tópicos. Los hongos pueden ser filamentosos o levaduras, y la sintomatología es igual a la que úlcera bacteriana. La presentación clínica es la misma que la úlcera bacteriana, por eso que a veces es difícil diferenciar si es una o es otra, y lo que me hace la diferencia son los antecedentes, ¿ya? Hay que hacer una historia clínica. En caso de hongo, la tinción gran no sirve. En este caso lo que se pide es un examen que se llama micológico directo. Si alguna vez ustedes tienen una lesión y sospechan que pueden ser hongo, pidan micológico directo. Eso le toman muestra a la lesión, ¿no? Y en una laminilla, con microscopio, se fijan si hay estructuras características de hongo. También se puede pedir cultivo, pero el cultivo tarda 3 días, ¿no? Pero si no es disponible en laboratorio, pues tengo que iniciar el tratamiento. Normalmente el colirio que se usa para tratar estas úlceras de hongo o estas infecciones de hongo de la córnea se llama natamicina, que es un colirio bastante poderoso antimicótico. Hay que usar una gota cada hora, ¿ya? Igual inicialmente hasta ver mejoría. En vez de natamicina también tengo como alternativa el voriconazol, que también existe en colirio en Bolivia. Antimicóticos vía oral también se da voriconazol, itraconazol, analgésicos, dilatadores de pupila, y están contraindicados los corticoides. Obviamente una queratitis bacteriana o micótica debe ser de manejo oftalmológico, no por un especialista. Pero lo importante es que ustedes sepan reconocer y sepan detectar para derivar rápidamente a estos pacientes, ¿no? Y la presentación que vamos a tener va a ser casi la misma que la úlcera bacteriana o la queratitis bacteriana. Mucho dolor, un ojo rojo congestionado y la mancha blanca en la córnea, ¿no? Como una nube que aparece ahí, ¿ya? La mancha blanca, y esto que ven acá es el líquido interno que se llama hipóquio, que simplemente es un acúmulo de exudado que se produce por la excesiva reacción inflamatoria. Pero no se olviden esas cosas. Si ven esto, están frente a una queratitis, ¿no? Que puede ser bacteriana o micótica, dependiendo de los antecedentes. Pero también los virus pueden provocar infecciones de córnea, y aquí tenemos un conocido que es el herpes, ¿no? Tanto herpes simple como herpes zóster pueden provocar infección en la córnea. El herpes simple, no se olviden, múltiples vesículas alrededor del párpado, ¿no? Y el herpes zóster
múltiples lesiones que siguen el trayecto de las ramas del trigémino, ¿no? Entonces es más frecuente que sea por herpes simple, que es el más común, pero bueno, va a haber fotofobia, ojo, lagrimeo, dolor, disfunción del tracto sensor, pero lo que caracteriza a la úlcera viral es que no es como la bacteriana ni la micótica, que es como una nube, sino que la úlcera viral tiene una forma como de rama ramificada y por eso que se le llama úlcera dendrítica. Porque si ustedes recuerdan, la dendrita es la prolongación de la neurona que tiene una forma ramificada. Entonces los virus suelen dar este tipo de úlceras ramificadas, ¿ya? Sin tratamiento pueden hacerse úlceras grandes que se llaman geográficas y que si no, ¿qué se llama? Que cuando sanan pueden dejar una cicatriz blanca muy grande que puede perjudicar la visión del paciente. El tratamiento ya sabemos del herpes, ¿no? Antiviral tópico y antiviral vía oral. Antiviral tópico tenemos en Bolivia solamente este único medicamento, que es el Oftavir, que es aciclovir ungüento oftánico, que se debe colocar 5 veces al día, ¿no? Y acompañar del tratamiento vía oral, en caso de herpes simple que damos, aciclovir de ¿cuánto? ¿Cuántos miligramos? 400. ¿Y si es Zoster? 800, 5 veces al día, ¿no? Están contraindicados los corticoides. No se olviden que los corticoides pueden potenciar las infecciones micóticas y también potencian algunas infecciones virales como el herpes, ¿no? Entonces, estas úlceras virales pueden activarse, otras infecciones, por que el paciente sufre trauma físico, agotamiento, estrés, fiebre, inmunosupresión, exposición a radiación UV, cambios hormonales, pueden despertar estas infecciones virales y si están cerca al ojo, pues van a provocar entonces también la infección de la córnea. Pero los parásitos también pueden provocar infección de la córnea y aquí tenemos un parásito que se llama Acanthamoeba. La Acanthamoeba es una ameba de vida libre y si bien no es muy común, esta es una infección muy rara, lo que debe quedarse para ustedes es de que esta infección se suele dar en personas que usan lentes de contacto, pero personas que usan lentes de contacto en la piscina, en la ducha o en el sauna. Jamás una persona que usa lente de contacto tiene que usar o echar a la piscina, a la ducha o al sauna con el lente de contacto, porque ella es susceptible de que le agarre esta infección, que es una infección por parásito, que es la Acanthamoeba. Más raramente por trauma o por contacto con agua contaminada, puede producir un infiltrado anular tipo anillo, pero como es una infección rara no vamos a profundizar, solamente lo vamos a dejar ahí. Bueno, si bien la inflamación de córneas hemos visto que puede ser por agentes infecciosos, también puede deberse a agentes no infecciosos. La fototraumática por exposición a radiación UV, hemos dicho, ¿no? Los soldadores que están todo el día haciendo soldadura, que normalmente no usan lentes de protección, pueden sufrir la inflamación corneal, ¿no? Puede deberse a alteraciones del nervio trigémino, puede deberse a la exposición por un mal cierre palpebral, como hemos dicho, la oftalmos donde no cierra el ojo, ¿no? Bueno, puede también deberse a trauma o a, ¿qué se llama? A la exposición a sustancias químicas, ¿no? Cuando me puede saltar un ácido o algo al ojo que me puede también afectar a la córnea. Vamos a ir viendo una serie de alteraciones que son comunes en varias enfermedades y una de esas es la queratitis punteada. La queratitis punteada son lesiones puntiformes, como si yo agarrara una aguja y hiciera varias heriditas así en punto, ¿no? Esta queratitis punteada es una lesión que es común en varias patologías corneales. Principalmente aparecen en el ojo seco, en infecciones o en exposición a radiación UV, uso de lente de contacto o exposición a sustancias tóxicas. Pero principalmente se ve esta lesión en el ojo seco y en exposición a radiación UV, ¿ya? Va a producir el síntoma típico de la sensación de arena o tierra en los ojos. Una persona que tiene ojo seco, normalmente cuando está con el ojo seco activo, va a referir al doctor, siento como si tuviera harta tierra o arena en el ojo. Lo mismo pasa en la exposición a radiación UV, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que diga, doctor, mire, estoy sintiendo como si tuviera tierra en el ojo, todo el día estaba haciendo soldadura
Entonces, deben sospechar que presenta este tipo de lesiones. Estas lesiones no son visibles a simple vista. El oftalmólogo las puede ver al echar su tinte, pero ustedes solamente podrían sospecharla por el antecedente que tiene el paciente, ¿no? Y por la sensación de tierra que puede referir. Como les digo, son lesiones que aparecen en varias patologías oculares. Otra alteración que aparece en varias patologías es el edema corneal. La córnea, cuando está bien hidratada, es transparente, pero algunas enfermedades, inflamaciones de córnea, infecciones, traumas o cirugía o el glaucoma agudo pueden hacer que fallen los mecanismos de hidratación de la córnea y la córnea empieza a retener líquido, provocando el edema de córnea. Pueden aparecer ciertas arrugas incluso en la córnea y la córnea se ve como turbia, ¿no? Alterada. Por ejemplo, vamos a volver a la imagen de la úlcera. Si ustedes ven la córnea acá, miren, está turbia completamente porque hay edema de córnea por el proceso infeccioso que tiene ahí. Entonces puede acompañar a muchas patologías el edema de córnea y la córnea se ve así como turbia y con pliegues, ¿ya? Va a provocar obviamente disminución visual, fotofobia y otro tipo de alteraciones. Bueno, dentro de los estudios que se usan para córnea, uno de los que más se emplea es la topografía corneal. Es un estudio computarizado donde nos muestra todas las características de la córnea, el grosor, el espesor, la curva, si la curva es adecuada, entonces la topografía corneal nos informa todos esos datos y por eso es fundamental para el estudio de córnea. La paquimetría corneal es otro estudio donde nos dice qué espesor tiene la córnea. Podemos saber si la córnea está en su espesor normal, muy delgada o muy gruesa, ¿no? La microscopía endotelial es otro estudio que nos evalúa la capa interna de la córnea, que es el endotelio, que es fundamental para ciertas patologías, y también en casos necesarios podemos pedir la tomografía OCT. No se olviden que la tomografía OCT es una tomografía exclusiva del ojo, no se hace con los tomógrafos normales, sino que con tomógrafos exclusivos oculares, ¿no? Miren cómo se ve de bonita la córnea acá, vista de perfil. ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? ¿Qué es eso? Sus cuerpos. Nada, ¿qué es eso? Ninguno sabe, no, no sé. Si esta es la córnea, ¿esto qué es? El iris, pues, el iris, lo que le da el color a mis ojos. Está muy Iris, alto. pupila. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El ángulo. Okay. Ángulo írido corneal, ¿no? Írido corneal, el ángulo interno por donde todo el humor acuoso sale del ojo, ¿no? Aquí al final del ángulo que está, hay una estructura que está, ¿qué se llama? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. El trabéculo, que es el lugar por donde filtra todo el líquido hacia el exterior del ojo, ¿no? Bueno. También otro tipo de cosa que debemos ver es el leucoma. No confundan glaucoma con leucoma. Glaucoma es la presión alta del ojo. Leucoma es la cicatriz blanca. Leuco es blanco, no se olviden, ¿ya? Cuando la herida se hace una herida superficial, no hable. No hable, Mauricio, ¿no? ¿Qué pasa? Están muy inquietos. Bueno, cuando la córnea hace una herida superficial, ¿ya? Normalmente la córnea va a sanar y va a regenerar y la córnea queda transparente. Pero ¿qué pasa si la herida es profunda? Cuando la herida en la córnea es profunda, ya no queda transparente y lo que va a dejar es una zona blanca que es la cicatriz de la córnea cuando, repito, es una lesión profunda. Entonces, quemaduras químicas, las úlceras bacterianas, micóticas, cuando sanan, y otro tipo de alteraciones pueden dejar esta cicatriz blanca. Si la cicatriz está en la periferia, pues ni lo notamos, pero si la cicatriz está sobre la pupila, por donde ingresa todo lo que observo, obviamente va a perjudicar mi visión, ¿ya? Es por eso que es común, por ejemplo, en los soldadores, los que trabajan con soldadura y no usan su lente protector, ver múltiples cicatrices blancas. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen este daño en la córnea y pueden quedar estas cicatrices, como decimos, como evidencia.
También habíamos hablado que el pterigio, ¿no? Es la carnosidad que se llama vulgarmente, puede crecer y en el lugar donde crece el pterigio también deja esta mancha blanca, este leucoma. Por eso que hemos dicho que no puede dejarse que el pterigio llegue a la pupila, porque si llega a la pupila va a dejar esa mancha blanca, ¿ya? Y va a perjudicar la visión. Esa mancha blanca no se puede retirar, ¿no? O sea, no hay un tratamiento específico, ¿sí? ¿Cómo es una capacidad de la córnea? ¿Podría llegar a ser igual una catarata? No. Catarata es cristalino, solamente cristalino. Pero lo mismo los dos no puede visualizar bien, ¿no? Claro, nosotros no podemos ver. Pero en este caso la opacidad está encima. La catarata, la opacidad es interna. ¿Ya? Bueno, una de las cirugías más importantes para córnea es la que se llama trasplante de córnea o queratoplastía. Queratoplastía. Bueno, queratoplastía o trasplante de córnea es lo mismo, ¿ya? En este caso se reemplaza una córnea afectada de forma irreversible por la córnea de un paciente donador. Esta cirugía es un trasplante, como hacemos todos los trasplantes que pueden existir de otros órganos, ¿no? Se retira la córnea dañada y se pone la córnea de un paciente que es donador, ¿ya? Puede ser completa o parcial la queratoplastía y puede deberse, por ejemplo, o puede indicarse en distrofias donde la córnea se va manchando, que es un defecto genético, edemas refractarios donde la córnea puede quedar completamente edematizada y puede ya no bajar después de alguna enfermedad ocular. El leucoma, esa cicatriz blanca que si está justamente sobre la pupila, también puede afectar. Los traumatismos, los queratoconos, donde la córnea está demasiado deformada y ya ningún otro tratamiento puede seguir, o por causas cosméticas o estéticas. A veces la córnea puede quedar muy fea, muy dañada por motivo de que una quemadura ocular o un trauma severo. Y finalmente, para terminar, hablamos de la esclerótica. La esclerótica sabemos que es este tejido blanquecino que completa la esclera, ¿no? Es la capa más externa y resistente. Tiene tres partes de esclerótica. Bueno, se divide en la epiesclera, que es el tejido superficial, la estroma escleral y la lámina fusca, que es su capa interna. Las funciones de la esclera es proteger la estructura ocular y ayuda a que el ojo mantenga su forma, ¿ya? Dentro de las patologías de esclera tenemos la epiescleritis y la escleritis, que son las inflamaciones esclerales. Estas inflamaciones esclerales, por suerte, no son muy frecuentes, ¿ya? Pero cuando se presentan, normalmente tienen esta característica: vasos gruesos, ¿ya? Y de un color rojo oscuro, a diferencia de las conjuntivitis, que son vasos delgados y de color rojo brillante. Pero estas enfermedades no se presentan así nomás, sino que normalmente son acompañantes de enfermedades un poco raras, especialmente de tipo autoinmune, como el lupus eritematoso, artritis reumatoide y otras medios raras. Por eso que las escleritis o epiescleritis son muy, pero muy raras. Y cuando el ojo está rojo, por eso lo correcto es decir, tengo conjuntivitis, porque la conjuntiva se por todo y por nada se inflama. Pero la esclera que se inflama es muy raro y se relaciona, como les digo, con enfermedades poco frecuentes, ¿ya? Y tenemos también el estafiloma, que es la deformidad de la pared escleral, normalmente secundaria del adelgazamiento. La esclera es un tejido grueso, ¿no? Un tejido grueso que entonces está ahí ayudando a dar la forma del globo ocular. Pero si por algún factor esta esclera se debilita, se hace muy delgada, no se delgadita, entonces eso puede ocasionar de que en este sector la esclera no mantiene su forma y se produce como una herniación de la pared, lo cual se llama estafiloma. Esto puede ocurrir en pacientes donde tienen miopía alta, porque la miopía alta hace que el tejido se adelgace, o las escleritis también pueden provocar que se debilite la esclera y provocar estas deformidades de la pared ocular por debilitamiento escleral. También no es muy común, pero bueno, como mencionamos, dentro de lo más importante de esclera. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Lo quedó claro? Esta semana es la primera semana de prática, ¿ya? Sim, perfeito. Dá pra cortar, não dá? Eu que agradeço. Valeu mesmo.